Muy buenos días. Damos la bienvenida a este culto profético de hoy jueves, declarando que el Señor es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra, por permitirnos predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo de bendición a nuestros hermanos de la Iglesia Familia Benecer en Cartagena, de igual forma en el departamento del Uruguaco. Todos nuestros hermanos, un saludo de bendición desde Buenaventura, Valle del Cauca. Declaro que en esta hermosa tarde el Señor nos va a bendecir grandemente, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a enseñar a través de su Espíritu Santo su palabra. Prepare su mente, prepare su corazón, abra su corazón al Señor para escuchar su palabra. Ella es refrigerio a los huesos. Y en este culto profético sé que el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, le va a bendecir grandemente y le va a enriquecer en sabiduría grandemente. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 28: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, este es bienaventurado. Damos inicio a este poderoso culto profético a través de las redes sociales, a través de esta plataforma, en YouTube. Pero lo más importante es que Dios nos ha siempre bendecido y nos seguirá bendiciendo con su palabra. El precio de la cruz del Calvario es el mejor regalo que nos ha podido dar el Señor, porque nos está hablando de una salvación, de un reino que fue entregado a todo aquel que ama y acepta a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida también orándole al Señor para que su Espíritu Santo sea haciendo su voluntad. Entonces, donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro en reverencia al Señor, y usted y yo oremos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Gracias por este hermoso día, gracias por esta hermosa tarde, gracias por este precioso culto, gracias, Señor, por las profecías, gracias por tu palabra, gracias por haber entregado a tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario para salvar tu iglesia, tu pueblo, lo que tú creaste, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Ayúdame, mi Dios, cada día. Te pido perdón, Señor, por mis rebeliones, por mis iniquidades. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú predicando en esta hermosa tarde, que seas tú tomando el control de todo, que seas tú utilizando mis labios para bendecir con tu palabra a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta tarde-noche. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Tú eres ese Dios todopoderoso, ese Dios creador. Tú eres el alto y sublime. Tú habitas la eternidad. Tú eres el Dios poderoso del pueblo de Israel. Tú eres Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, mi Dios. A ti sea la alabanza y la adoración, mi Jesús. Gracias te damos y nos abandonamos en esta tarde en tus manos para que nos ayudes, nos enseñes, Señor. Padre, que esta palabra sea de bendición para muchos corazones cautivos, para muchas mentes cautivas, Señor. Oh Dios mío, tú eres grande y poderoso. Bendecimos tu iglesia en Cartagena, bendecimos tu iglesia, mi Jesús, en Uruguaco, bendecimos tu iglesia cristiana a nivel mundial, Padre. Y gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo. Libro de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 11. Libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Quiero estar moviéndome en otro texto bíblico para tratar de unir este primer pasaje bíblico con un segundo que voy a dar lectura, y está en Mateo 11:27. Ya sabemos que el primero habla de Juan revelando, predicando y manifestando el reino. Quiero dar lectura a este otro versículo bíblico ubicado en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven? Tema de la palabra en esta hermosa tarde: el cumplimiento de los tiempos. Y me voy a mover bajo un título que se llama diagnóstico espiritual. Como siempre, es importante esta palabra de diagnóstico, buscarle su significado para poder entender el tema de la palabra. Diagnóstico significa análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. También me llama mucho la atención que la palabra se enfoca en el reino. Dice la definición de reino. Entonces ya miramos la de diagnóstico, ahora vamos a mirar de reino, porque la palabra basa de esas dos palabras, muy importante. Decimos y reitero que diagnóstico significa el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Y también el texto bíblico toma la palabra reino, que significa territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Bendito sea el nombre del Señor. En el primer texto bíblico hay un hombre llamado Juan que viene y predica algo nuevo para nosotros, y es el reino de Dios manifestado en Jesucristo. Este hombre bautiza en agua y proclama ese reino que ha llegado a los hombres, que ha descendido a los hombres, que ha descendido a la tierra. Pero en el otro versículo de Mateo 11:27 nos dice que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Me llama mucho la atención que dice que si el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revela. Esto está hablando de la revelación del reino, es decir, que Jesús revela al Padre, que es el reino, al quien Él quiera. Y ahí nos deja siempre un interrogante. Nos deja siempre que nosotros tenemos que tratar de diagnosticarnos
tratar que el Espíritu Santo nos dé un diagnóstico si verdaderamente ese reino ha llegado a nuestra vida. Cuando nos hablan de la palabra reino, nuestra mente empieza a relacionar el reino con corona, con poderío, monarcas, príncipes, esclavos, castillo, y toda esa palabra de reino inmediatamente le llevamos a nuestra mente y lo que podemos ver y palpar, muchos reinos han existido. El tema de los romanos, eso fue un reino. El tema de los persas, medopersas, fueron reinos que existieron en su época, que tenían monarquía, que tenían corona, que había esclavos, que había príncipe, que los vemos en los medios de comunicación, en las películas. Ese reino se puede palpar, ese reino lo relaciona nuestra mente con todo eso, con riquezas, con coronas, con monarquía, con esclavos, con príncipe, con corona, con oro, con riquezas, con poderío, y eso está bien hasta ahí. Podemos nosotros que conocer el reino y nuestra mente correlaciona esa serie de hechos o de cosas que son palpables, que se pueden ver. Ese es el reino que nosotros podemos mirar, palpar, ver en televisión, lo que en nuestra mente relaciona, que el príncipe, que la guerra, que la batalla, que el poderío, que riquezas, que princesas, en fin, una serie de hechos que nuestra mente relaciona. Pero ahora bien, existe otro reino que es el reino espiritual. Ese reino espiritual, Juan el Bautista lo predica. Juan el Bautista manifiesta que ha descendido el reino de Dios en Cristo Jesús a los hombres. Ahora bien, este reino espiritual, que no tiene nada que ver con el físico, porque los reinos físicos que podemos relacionar, todos han sido permeados por el mal. Todos van basados en la corrupción, en la maldad, en el deseo carnal. Pero este reino que se ha de manifestar a los hombres es espiritual. Este reino no lo podemos ver. Este reino no lo podemos palpar físicamente. Este reino es más real que el que podemos nosotros estar palpando y ver. Ahora bien, a este reino no se accede con fuerza humana. Este reino que se manifestó en Cristo Jesús, Cristo manifestó el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. Este reino no se deja permear, como decía al principio, del mal ni de la corrupción. Este reino está basado y se accede con dos ingredientes fundamentales. Como es espiritual, se manifiesta en fe y en gracia. Un regalo no merecido, que es la gracia que Dios nos ha dado para que accedamos, pero cuando nosotros tenemos y creemos en que ese reino puede cambiar nuestras vidas, en que ese reino que vamos a habitar, en que ese reino que Dios quiere y pretende para nosotros, que nosotros podamos gozarnos, va a ser de gran bendición para nuestra vida. Este reino se accede por fe y se accede por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Este reino es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Escúcheme bien, este reino es todo lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Los reinos o gobiernos están permeados por la maldad. Los reinos y gobiernos están permeados por la injusticia. Este reino que es espiritual, este reino nos muestra una mejor manera de vivir, y lo más importante, nos trae consigo algo que se llama salvación. Bendito sea el nombre y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En este reino espiritual, el cual es Cristo, la constitución política como tal es la palabra de Dios. La palabra es la constitución. Todos los gobiernos o reinos tienen una constitución o carta magna, el cual se rigen todos los ciudadanos. Pero este reino en especial, este reino espiritual, está basado y tiene su constitución, y es la palabra de Dios la que nosotros debemos ejercer cada día, la que nosotros debemos llevar a nuestro interior. Como es espiritual, este reino que ha llegado a nuestra vida, es la constitución la que nos rige, es la palabra la que nos rige, es la palabra que nos enseña, y es la famosa palabra o escritura de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ese tema del reino que Dios nos ha brindado?
que no se basa en la injusticia, sino la justicia. No se basa en el deseo, sino en el amor. No se basa en la impiedad, sino en la piedad. No se basa en el mal, sino en el bien. Este es un reino espiritual el cual va a llevar nuestras vidas a la salvación. Es la manifestación de Dios. Es Dios reconciliando con su creación. Nos dice el libro de Romanos en el capítulo 4, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Cabe resaltar que en Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y lo primero que le dijo Satanás, lo que le dijo el diablo es que yo te entrego todos estos reinos si me adoras, si te postras y me adoras. A lo que Jesús entendió que el mejor reino, el que él había venido a traer, era el de su Padre. Este reino es puro, este reino es transparente. Porque muchos son los reinos que hay sobre la faz de la tierra. Todavía hay gobiernos que mantienen esta monarquía. Un gobierno también se representa como un reino, pero son gobiernos muy permeados por el mal, por la maldad, por la desigualdad, por el pecado, por el deseo, por la corrupción que carcome. Pero el reino de Jesús es transparente. El reino de Jesús es transparente como el agua cristalina. Este reino fue entregado por Dios para alcanzar la salvación, para alcanzar la benevolencia, la bendición, lo bueno que es Dios, la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Dándonos a entender que el reino había descendido, que el reino había venido y que este reino es Jesucristo en nuestros corazones y estar llenos del Espíritu Santo. Es el reino del Señor. Pero ahora bien, nos queda hay un interrogante. Si Juan dice que el reino ha llegado y sí llegó el reino y se está predicando el reino de Jesús, luego Jesús viene y dice que Él revela al Padre, o sea, Él revela el reino del Padre a quien Él quiere. Nos queda un interrogante. ¿Se nos ha sido revelado el reino? ¿Hemos conocido el reino? ¿Estamos militando en el reino? ¿Estamos trabajando por el reino? ¿Hacemos la voluntad de la palabra que es la Constitución en ese reino gobierno? ¿Estamos andando o militando en el reino de verdad? ¿Hemos conocido al reino? ¿Estamos entregándonos por el reino? ¿O por el contrario, nos falta conocerlo? ¿O no lo ha revelado el Espíritu Santo en nuestra vida? Bendito sea el nombre y poderoso del Señor. Y ahí siempre nos quedan interrogantes. Por eso se titula la palabra diagnóstico espiritual, el análisis que puede hacer el Espíritu Santo de Dios para ver si de verdad nosotros se nos ha manifestado, se nos ha revelado el reino. Juan dice que llegó. Y acá en Mateo capítulo 11, 27 dice que Él lo revela a quien Él quiera. ¿Por qué? Sé que el Espíritu Santo en el desenlace de la palabra nos enseñará más adelante. Ahora bien, Jesús viene a construir un reino. Este reino estaba caído. Claro, desde la caída de Adán y Eva hay separación entre creador y creación. Entonces, en ese orden de ideas, viene Jesús a construir ese reino de Dios a los hombres, a reconciliar entre el diseñador y el diseño. Viene Él a manifestar el reino de su Padre a los hombres después de la tremenda caída de Adán y Eva. Ahora bien, Jesús, si bien es cierto, ofendió o se sintieron ofendidos los israelitas y toda la clase contemporánea de la época, cuando le dijo que el templo lo derriba y luego lo construye en 3 días. Ellos no entendían, ellos creían que era que le iban a hacer un atentado terrorista a las instalaciones como tal físicas del templo en Jerusalén. Jesús estaba apuntando a que su muerte y resurrección era la manifestación
de Dios, de Él, a través de su Hijo, como una reconciliación entre Dios Todopoderoso y su pueblo Israel. Ellos no entendían y se ofendieron. Es el reino espiritual el que había llegado. Es el reino espiritual llamado Jesucristo. Es el reino de Dios, la reconciliación, la salvación. Había llegado a los hombres, pero ellos no entendían. Aunque ellos tenían las leyes de Moisés y tienen las leyes de Moisés actualmente, leen las leyes de Moisés, ellos hablan de un Dios que no conocen. Ellos hablan de un reino que no conocen, porque si llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, a ellos no se les ha sido revelado ese tema de la salvación, ese tema del reino de Dios y su justicia, como lo dice la palabra. Ahora bien, ante un reino, ante los reinos de los hombres son malos, los reinos de los hombres son perversos, los gobiernos son corruptos, los gobiernos son malévolos, sancionan leyes que buscan exterminar la creación misma de Dios. Leyes que van en contra del Señor. Son gobiernos, son reinos permeados por el mal. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él opera en la vida de muchos gobiernos, de muchos reinos, de muchos mandatarios. Por eso la sociedad se degrada cada día en el tema social. La indiferencia, la maldad aumenta. Pero el reino que nos muestra el Señor es un reino de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y trae consigo y lo muestra el Señor. Y el Señor viene y muestra ese amor en dos cimientos importantes. Ese reino lo cimenta en dos puntos importantes o en dos cimientos importantes. El primero, Dios viene con Cristo a construir su reino basado, número uno, en el amor a Dios. Y número dos, en el amor al prójimo. Esto causa mucho malestar. Bendito sea el nombre del Señor. En la clase contemporánea de la época, en los tiempos cuando Jesús vino a la tierra y predicaba. Quiero estar leyendo en el libro de Mateo para soportar estos dos cimientos, el cual Jesús viene a manifestar a los hombres, que número uno, el amor a Dios. Número dos, el amor al prójimo. Cuando en este mundo no hay amor al prójimo, en este mundo lo que hay es guerra y violencia, lo que hay es indiferencia, lo que hay es arrogancia, lo que hay es orgullo, lo que hay es altivez, lo que hay es riquezas indebidas, lo que hay es maldad. Luego Jesús viene a cimentar la construcción del reino en dos pilares fundamentales. El primero, el amor a Dios, y el segundo, el amor al prójimo. Quiero estar moviéndome en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40. Dice la poderosa palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está basado este reino en el amor. Amado amigo, usted y yo necesitamos del amor de Dios. Usted y yo necesitamos salir de esa vida equivocada, sumergida en la maldad. Le hablo a usted, amigo. Le hablo a usted que por coincidencia no está escuchando la palabra. Se ha invitado, Dios lo ha invitado para decirle que el reino de su Hijo amado Jesús es para usted, es para mí, para que nos gocemos. Este reino se recibe con su fe en Él y con la gracia que Él nos da. Regalos no merecidos para que nuestras almas alcancen la salvación y la vida eterna. Le hablo a usted, amigo, para que medite. Le hablo, iglesia, a usted también. ¿Será que el reino se ha manifestado? ¿Será que hay situaciones en nosotros que no nos permiten ver el reino en su plenitud? Ahí nos queda un interrogante.
Iglesia, nos queda un interrogante. Juan predica el reino y ha de manifestar el reino. Y Jesús dice que Él, el reino del Padre, lo revela a quien Él quiere. Nos deja un interrogante. Quizás predicamos del reino, pero de pronto no militamos en Él. Quizás le predicamos, pero no le conocemos. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Les repito, una cosa es hablar de Dios, de su grandeza, predicarlo, sus proezas, el evangelio predicado. Y otra cosa es hablar con Él. El reino debe ser manifestado en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Este reino, cuando Jesús desciende a la tierra, tiene una particularidad que rompió todos los paradigmas del conservatismo religioso de la época. No le cabía a ello en la cabeza la forma en que había venido este hombre llamado Jesús, proclamándose hijo de Dios, y de la forma visual como lo vieron. Estamos acostumbrados a ver riqueza y a ver el rey y a ver una cantidad de excentricidades, de poderío, de importancia, pero Jesús vino todo lo contrario, rompiendo los paradigmas. En la entrada triunfal a Jerusalén, todos lo esperaban como un rey con corona, como un rey que venía con un ejército celestial, y él solo ingresó en un asno, dándonos a entender que el reino, enseñándonos que el reino de Dios es diferente a los reinos que operan en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos esperaban al gran Jehová, pero Él envió a su Hijo amado, la sustancia misma del Dios Todopoderoso, vino a la tierra, rompiendo los paradigmas, el conservatismo religioso. Este rey es completamente diferente. Este no es permeado por el mal ni por la vanidad de la vida, ni por la vanagloria de la vida, ni por la mentira y el engaño de la vida. Este reino es el de Dios, basado en el amor, en la justicia, en la misericordia, en el respeto hacia la creación, en el amor puro y sincero de Dios hacia lo que Él con sus manos creó un día. Bendito sea el nombre del Señor. Este rey tiene una característica que le sirve a los esclavos, rompiendo los paradigmas. En el lavamiento de los pies, le lavó los pies como enseñándonos que debemos servirnos los unos por los otros. Que el que quiera ser más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Este reino, tiene unas características muy importantes. Es completamente diferente. Este reino no está basado en el egocentrismo. Este reino está basado en la corrupción. No está basado en la mentira, mas se basa de la verdad. El reino que Dios nos ha dado, cuando se manifiesta en nuestras vidas, dejamos de ser los mismos. Cuando Jesús se manifiesta, cuando Él revela su reino a nosotros, porque aún el mismo Juan llegó predicando el reino, y cuando estaba en la cárcel le mandó a decir a Jesús que si Él era el que decía la profecía o esperábamos otro.
a lo que Jesús le mandó a decir, que los cojos saltaban, que los ciegos veían, que era una manifestación de que el reino había llegado. Y lo regañó Jesús, diciéndole que no hay otro grande como Juan, pero pequeño en cuanto a la fe. Si usted, amado amigo, cualquiera que sea el camino donde usted se encuentre, si entrega su vida al Señor, el reino se le manifestará. Dios lo levantará, Dios lo ayudará. Amado cristiano, amado hermano, si usted siente que el reino no se le ha revelado a su vida, si usted siente que hay en la parte espiritual hay debilidades, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que le revele al Hijo, que se lo revele. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, usted dice, y se puede estar preguntando, pero bien, ¿y cómo hago yo para saber si el reino se ha revelado a mi vida, aún siendo creyente, aún estando al servicio de Dios de muchos años, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años en el Evangelio? Usted tendrá interrogantes como todo ser humano, así como los puedo tener yo. Y quizás por su mente estará pasando en estos momentos, bueno, ¿y cómo sé si el reino se ha revelado a mi vida? Para estar yo seguro. 5 cimientos en esta tarde de jueves profético. Le traigo 5 cimientos importantes, 5 cimientos para saber si el diagnóstico espiritual, para saber si en el diagnóstico espiritual que lo hace el Espíritu Santo, conocer si el reino de Dios se le ha revelado a nuestras vidas. Sí, podemos predicar el Evangelio, podemos hablar de Jesús, pero en muchos hombres no se ha revelado el reino. Porque si el reino se le revela a todo el mundo, no hubieran cristianos apartados de los caminos. Dice la Biblia, jamás me conocieron. Si el reino se le revela a todos, como queremos nosotros, no hubiera un gran porcentaje de la iglesia de Jesús apartado en estos días. Y aún ahora son enemigos de la cruz. Por eso Jesús es quien revela el reino del Padre, y el Padre es quien revela al Hijo en la vida de los hombres. Entonces, 5 cimientos importantes para saber si en el diagnóstico espiritual, conocer si el reino de Dios se ha revelado en nuestras vidas. Primero, la transformación de tu mente por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma la vida del hombre. Si crees a la palabra de Dios, por ende el reino se le manifestará. Si crees a la predicación de la palabra, la que en esta hermosa tarde se te está predicando, por ende el reino se empieza a manifestar en tu vida, porque has creído en la constitución política de este reino, de este gobierno, que es la palabra de Dios. Número 2, conocer que Cristo puede salvar tu vida. Reconocer que Cristo puede salvar tu vida. El único que puede rescatar tu vida, mi vida, en la condición en que estemos, es nuestro Señor Jesucristo. Tiene la autoridad y el poder para poder manifestarnos el reino y entregarnos la salvación y vida eterna. Por gracia, pero con tu fe puesta en Él. Tercero, mansedumbre y humildad, que es la que a muchos de nosotros nos hace falta. Mucha mansedumbre. Quizás hablamos de la mansedumbre, quizás hablamos de la humildad, pero no le conocemos su significado. Por ejemplo, en este tercer punto de mansedumbre y humildad, la palabra humildad no es la de entregar regalos, no es la de que una persona famosa, una persona que tiene riquezas, vaya y entrega objetos valiosos a una comunidad necesitada. Eso no es humildad.
Eso no se conoce en la Biblia como humildad. Humildad es la capacidad de reconocer que si tu vida y mi vida están caídas, Dios es el único que puede levantarnos. Dios es el único que puede rescatarnos. Dios es el único que puede salvarnos en Cristo Jesús. Ese es el verdadero significado de la palabra humildad. Reconocer mi condición de vida y entender que el único que puede salvar o que me puede sacar de tal situación es mi Señor Jesucristo. Es el único. Esa es la verdadera humildad. Reconocer el poderío y la grandeza del Dios Todopoderoso, que Él sí puede sacar mi vida del vicio, que Él sí puede sacar mi vida de la prostitución, que Él sí puede sacar mi vida de la promiscuidad, que Él sí puede sacar mi vida de ese lodo cenagoso, de ese pozo donde yo me encuentro sumergido por los vicios de este mundo. Eso es humildad, el reconocer. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro lo entendió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo: yo te daré las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él reconoció y entendió que el que tenía enfrente podía salvar su vida. Hablando del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Mansedumbre y humildad son cimientos sencillos pero importantes para que se pueda revelar el reino de Dios. Porque Jesús es manso y humilde de corazón. Y Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso de ese gran varón se habla en la Biblia, con una vida intachable, llena del Espíritu Santo, entregado al reino de principio a fin, cuando inició su conversión como tal, hablando el apóstol Pablo. Cuarto cimiento: amor incondicional a la obra del Señor. Amor incondicional a la obra del Señor. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y comentaba que todo lo había entregado por causa del reino, aún su propia vida la entregaba por causa del reino, por causa del amor a las almas, por causa de cumplir el propósito a Dios. Son cimientos de pronto insignificantes, pero son tan grandes para la revelación de un reino, porque te cimentan espiritualmente. Este reino es más real porque trata de tu vida espiritual, que es la que va a rendir cuenta. Es tu alma la que va a rendir cuenta, es mi alma la que va a rendir cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y como un último quinto cimiento para saber en ese interrogante que tenemos si el reino se ha revelado en nuestras vidas, la unión en santidad con el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles estaban con Jesús. En cabeza del apóstol Pedro, Jesús les dijo: quédense en Jerusalén para que sean revestidos. Porque ya venía la revelación, ya venía, ellos habían escuchado a Jesús, pero el Señor les dijo: quédense, porque venía la manifestación del reino y el Espíritu Santo les iba a atestiguar del reino, a afirmar del reino, a revelarle el reino. Porque cuando se fue Jesús, los apóstoles en su gran parte todos volvieron a sus viejos oficios, porque sus vidas no habían sido como tal en el ámbito espiritual transformadas. Andaban con Jesús, pero tenían mucha falencia en la revelación del reino. Por ejemplo, Pedro, estando con Jesús, negó al Señor. Judas lo entregó. No había una revelación. Cuando en el tiempo del Pentecostés Jesús le iba a afirmar, dándole esa potestad al Espíritu Santo, a su Espíritu, de que le afirmara, que le revelara el reino en sus corazones. Cuando esos hombres antes del Pentecostés todavía estaban sujetos a pasiones, pero cuando llega el Espíritu Santo y los visita en el Pentecostés, dejaron de ser los mismos. En el primer discurso del apóstol Pedro, en su primer discurso, pudo rescatar a casi 6.000 almas para el Señor. Entonces vemos que la unión del Espíritu Santo es parte fundamental en estos 5 cimientos que son sencillos para que un reino, en este caso el de Dios, se pueda revelar a la vida del hombre. Amado amigo,
Estos 5 cimientos son importantes, sencillos, que usted puede mirar ese diagnóstico, y empezamos como al principio, espiritual, si verdaderamente se ha revelado el reino en nuestras vidas. Amado amigo, Dios le quiere revelar su reino, le quiere revelar a su Hijo Jesús. Dios le quiere salvar, amado amigo, amado hermano. Iglesia, es tiempo del diagnóstico espiritual. Debemos decirle al Espíritu Santo que nos haga el diagnóstico espiritual para ver qué falencia tenemos espiritualmente. Porque una cosa es hablar del reino, otra cosa es militar en el reino. Y creo que esta porción de la palabra, esta bendición de esta tarde de Jueves Profético, será de gran bendición para su vida, si usted la pone en práctica. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Era ese hermoso mensaje que traía en esta tarde de Jueves Profético. Le bendigo grandemente a usted que está escuchando la palabra, que ha escuchado la palabra, usted que la va a poner en práctica. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos de este lugar, de esta prédica, de este espacio, más no de la presencia del Señor. Quiero orar por usted para ser despedido. Incline su rostro nuevamente. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu poderosa y preciosa palabra. Gracias por tu grandeza. Gracias por haber manifestado tu reino a los hombres. Gracias por haber construido tu reino en los corazones de los hombres. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a revelar tu reino a nosotros, Señor. Gracias cada día, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque nos has llamado para servirte, Señor. Gracias porque en tu reino, Señor, los esclavos son para salvación, Padre. Pero en el reino de la tierra, en los reinos de los hombres, los esclavos son para bendición, porque están esclavos, Señor, en los deseos, en los deseos carnales de esta vida, en la gloria de esta vida, Señor. Tu reino es para salvación y vida eterna. Gracias te damos, mi Dios, por esta preciosa palabra. Bendigo una vez más a mis hermanos de la iglesia Familia Benecer en Cartagena, nuestros hermanos de la iglesia Familia Benecer en Uruaco, departamento del Atlántico. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu iglesia a nivel mundial, bendecimos nuestra nación, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos su equipo de gobierno. Padre, bendice, Dios mío, cada día nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Padre. Gracias por esta preciosa palabra. Declaro victoria en todo aquel que ha creído a tu palabra, Señor. Y declaro que tu Espíritu revelará el reino de Dios a cada hombre que abra su corazón y entienda el por qué ha sido llamado, el por qué el propósito de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente.